Fui a un retiro de meditación vipassana de 10 días y solamente duré 2 días. Quédate porque te voy a contar por qué y cómo fue mi experiencia. Hola, soy Dani de Paso y en este canal te cuento mis experiencias viajando por el continente asiático. Lo bueno, lo difícil y lo real. ¿Te imaginas estar 10 días encerrado en completo silencio, sin celular, sin distracciones, sin hablar con nadie? Yo lo intenté en un retiro de meditación en Tailandia, pero solamente duré 2 días. Te voy a contar cómo fue mi experiencia. Muchos meses antes de comenzar mi vida nómada en Asia, pensé en un retiro como forma de desconexión con el mundo y conexión conmigo misma. Como sabía que iba a comenzar mi vida nómada en pocos meses, pensé que sería una excelente idea asistir a un retiro, a pesar de que nunca había asistido a uno antes. Así que me puse a investigar en internet acerca de retiros en Tailandia, específicamente cerca de Bangkok. Estuve 5 años y medio viviendo en la ciudad de Nueva York, una ciudad bastante bulliciosa, la ciudad que no duerme, así le llaman en muchas partes. Y pues un retiro de silencio sonaba bastante atractivo para mí. Así que acepté el reto. Descubrí que había un retiro a 10 horas de Bangkok en tren que se llama Suan Mokkh. Este retiro fue fundado por un monje llamado Buddhadasa Bhikkhu en el año 1932. Al comienzo fue un lugar apartado en el bosque, dedicado a la meditación, pero con el tiempo fue haciéndose muy famoso en Tailandia. En el año 1989 fue cuando se adaptó este retiro para personas extranjeras y se empezó a impartir en inglés cada día primero de cada mes, con una duración de 10 días. Y en este retiro se practica el silencio absoluto, se practica la meditación enfocada en la respiración y además de esto se imparten las enseñanzas del Dhamma, que son las prácticas que realizaba el Buda. Suan Mokkh, el nombre del templo y el retiro en sí, significa Jardín de la Liberación. Y fue en este lugar en el cual yo decidí vivir esta experiencia. 3 días después de comenzar mi nueva vida, mi estilo de vida nómada, fue que tomé el tren hacia la ciudad de Chaya, un pueblo bastante pequeño y humilde, con gente muy amable, como es muy común aquí en Tailandia. Está ubicada en la provincia de Surat Thani. Día 0. Al llegar, 2 extranjeros se acercaron a mí y me preguntaron si yo iba al retiro de Suan Mokkh, a lo que yo respondí que sí. Así que acordamos en compartir el taxi. Estuvimos aproximadamente 1 hora tratando de conseguir un taxi a través de la aplicación Grab, sin éxito. Pero un local se nos acercó y él nos ofreció llevarnos gratis al templo. Y pues aceptamos felices. Era un viaje de tan solo 15 minutos, pero yo ya sentía que estaba entrando en otro mundo. Al llegar al retiro, nos recibió un chico e inmediatamente nos pidió separarnos, hombres por un lado y mujeres por otro. También nos pidieron sacarnos los zapatos para ingresar a la oficina o el salón en el cual haríamos el proceso de registro. Nos entregaron una hoja en la cual nos hacían preguntas básicas como nombre, edad, nacionalidad, si es que habíamos practicado alguna vez yoga o meditación, si entendíamos el idioma inglés, y también nos entregaron un pequeño libro en el cual incluía toda la información de lo que se iba a tratar el retiro, junto con las reglas del retiro y también las enseñanzas del Dhamma, que es lo que explica el budismo
para liberarse del sufrimiento. Al terminar este formulario y al terminar de leer el libro, me tocaba una entrevista con la monja llamada Ben. Ella leyó mi ficha y vio que en la parte de meditación yo puse oración. Me preguntó cómo era esto que yo practicaba como meditación. Yo le dije que yo solía orar a Dios, a los ángeles, y esa era mi forma de meditación. Ella me dijo que esta forma no era aceptada en el retiro, ya que era un retiro de silencio absoluto. Sin embargo, ella me sugirió que podía hacerlo, pero que tenía que hacerlo en silencio sin que nadie me viera ni me escuchara, para no interrumpir la práctica de otros. Al finalizar la entrevista, me tocó ir directo a la oficina de inscripción, entregar mi pasaporte, pagar los 2.000 bahts que cuesta el retiro, que son aproximadamente $60. Y junto con esto me pidieron escoger mi número de habitación, al cual yo escogí el número 144. Luego ella me dio la llave de la habitación y me pidió que escogiera una tarea comunitaria de las que estaban disponibles. Yo escogí barrer y mapear el área de los dormitorios de mujeres, obviamente. La idea de estas tareas comunitarias que se realizan una vez al día es aportar un granito de arena a cuidar el lugar. Es más bien algo simbólico el practicar estar presentes incluso en las cosas más simples y cotidianas. No solo se trataba de meditar sentada, sino que también mientras servía y ayudaba. Luego de esto me pidieron escoger un sarong, que es un estilo de vestido el cual se usa para bañarse. Ellos nos explicaron que para bañarnos teníamos que usar este sarong, vestido. No podemos usar ni bikini ni ropa interior y mucho menos bañarnos desnudos, ya que las duchas son comunitarias. Esto es una práctica muy común en Tailandia y en el budismo, ya que la idea es mantener la modestia, la simplicidad en todo, incluso al bañarse. Con todo este proceso terminado, eran aproximadamente las 9:30 de la mañana, así que ellos nos dijeron que debíamos volver al retiro a las 3 de la tarde, así que podía o quedarme ahí y explorar el lugar o simplemente salir y volver antes de esa hora. Así que me dije a mí misma que como iba a pasar 10 días ahí encerrada, pues prefería salir a despejarme un poco. Así que pues salí, traté de pedir un taxi para ir al pueblo que está a 15 minutos, pero sin embargo no conseguí ningún taxi. Así que nada más caminé unos 25 minutos al templo Suan Mokkh, que está a 25 minutos del retiro caminando. Entonces el templo en sí. Un lugar muy hermoso, lleno de naturaleza, monjes meditando y rincones muy preciosos. Después de recorrer este hermoso lugar, decidí a las 2 de la tarde regresar al retiro, así que caminé otros 25 minutos de vuelta y comencé a instalarme en mi nueva habitación. La habitación era muy sencilla, solamente había una cama de madera y ese era el colchón de madera, o sea, no había colchón. Además de eso también habían unos colgadores y lo que ellos te entregaban, que es una red para los mosquitos y una frazada. Así que empecé a limpiar la habitación, a asegurarme de que no hubieran bichos. Y aquí fue que me di cuenta de algo muy importante en el budismo, es que ellos no dañan a ningún ser vivo. Así que la idea no era matarlos, sino que moverlos y dejarlos afuera. Ya instalada en mi cuarto, llegó la hora de reunirnos en el salón principal. Así que sonaron las campanas y todos fuimos a reunirnos.
y los líderes de cada grupo, hombres por un lado, mujeres por el otro, nos hicieron un tour por todo el retiro. Nos mostraron la sala de meditación, de yoga, el comedor comunitario, los baños, donde podíamos conseguir agua filtrada, los caminos y senderos del retiro, y también nos mostraron los límites y bordes que no debemos traspasar durante los 10 días de retiro. Después de este tour, ellos nos dieron chocolate caliente y nos dejaron ir a dormir temprano. Al día siguiente comenzaba de verdad el día 1 del retiro. Día 1. A las 4 de la mañana sonaron las campanas durante aproximadamente unos 2 o 3 minutos. Sonaban tan fuerte que eran capaces de despertar hasta las piedras. A las 4:30 ya debíamos estar instalados en la sala de meditación. Cada persona tenía que escoger un cojín para meditar y banquitos de madera, sillas o pisos para personas que tuvieran como dificultades con la posición del yoga en un cojín. Estos elementos que íbamos a escoger iban a ser los que íbamos a usar durante los 10 días del retiro. Cuando todos estábamos listos en nuestros puestos sentados, la monja Ben nos dio la bienvenida y junto con esto nos comenzó a hablar sobre la felicidad. Ella nos dijo que en el budismo la felicidad no tiene que ver con tener cosas, con cumplir metas o con que todo fuera perfecto. Más bien la felicidad tiene que ver con soltar el apego y aprender a aceptar la vida tal cual es. Es una felicidad simple que no depende de nada externo y más bien es una felicidad que depende de cómo está tu mente. Después de esa charla a las 4:30 de la mañana venía una tanda de meditación de 30 minutos seguido de 45 minutos de yoga y otros 30 minutos más de meditación sentados. Al terminar esa última meditación venía la hora del desayuno a las 8:30 de la mañana. Al terminar el desayuno podíamos hacer nuestra tarea comunitaria o simplemente ir a descansar, relajarnos, lavar ropa, explorar el retiro o incluso disfrutar de las aguas termales que ofrece y que están dentro del retiro. A las 10 de la mañana sonaban las campanas de nuevo y teníamos que reunirnos todos en la sala de meditación para una enseñanza del Dhamma. Luego de la enseñanza del Dhamma venía otra tanda más de una hora y media de meditación. Después, a las 12:30 de la tarde, ya era la hora del almuerzo. Y en el almuerzo y el desayuno, antes de almorzar, ellos nos entregaban un papelito con una reflexión y una oración que decía algo así: voy a consumir estos alimentos con sabiduría, no para divertirme, no para engordar, no para embellecerme, sino que para mantener este cuerpo saludable y para poder llevar una vida espiritual, conjunto con la reflexión. En ese momento yo ya estaba cansada, había experimentado por horas lo que era meditación y en conjunto con 40 personas más que estaban ahí conmigo en el retiro. Cuando meditaba me sentía muy inquieta, no era capaz de mantener la postura de meditación, estaba incómoda, no me podía concentrar más de 1 minuto o 2 minutos en la respiración que ellos nos pedían que nos concentráramos. Ya a esa altura del retiro para mí ya estaba siendo demasiado difícil y después de almorzar me puse a reflexionar cuántos días me quedaban para estar ahí. Entonces me di cuenta que recién la siguiente semana, el día jueves, iba a terminar el retiro y nada más estaba el lunes de la semana anterior. Ahí fue cuando yo me puse a llorar. Me dio mucha frustración encontrarme en esa situación porque yo quería lograr este reto de estar en este retiro por 10 días, experimentar lo que se vive
después de 10 días de un retiro de meditación como este, pero ya el primer día ya estaba sintiendo estas cosas, ¿no? Entonces me dio mucha pena y pues, me puse a llorar, me rompí. Después tocaba un break de 2 horas, el cual me fui a descansar porque la meditación me daba mucho sueño, entonces sentía que si descansaba en el almuerzo iba a poder tener energía para lo que venía en la tarde. Entonces descansé un rato y a las 2:30 de la tarde suenan las campanas de nuevo y es tiempo de ir a la sala de meditación de nuevo. Lo que tocaba era una enseñanza del Dhamma, pero que estaba grabada por un monje en un CD. Así que pues la escuchamos y luego de esto ellos nos enseñaron la meditación caminando. La instrucción era caminar lento con la espalda erguida. Si te costaba mantener la espalda erguida, podías poner tus manos atrás de tu espalda para asegurarte de que esté erguida y levantar el pie, moverlo hacia adelante y apoyarlo con los dedos y luego repetir eso durante lo que dure tu meditación caminando y hacerlo con total concentración. En ese momento el monje nos explicó que caminar con total concentración era una forma de meditación también y que incluso cualquier cosa que hiciéramos podía ser considerado una forma de meditación si lo hacíamos con concentración e intención. Por ejemplo, una de las formas más comunes de meditación son la concentración en la respiración, pero que no era la única, que también uno se podía concentrar en el sonido de la naturaleza, ya sea de los animales o de las hojas o del agua. También podía ser una concentración, si estás en una ciudad, en los sonidos de la ciudad, de los autos, de la gente. Conclusión, él decía que meditación podía hacerse en cualquier acto cotidiano de la vida, incluso lavar los platos, limpiar tu casa, o cuando estás en tu trabajo o estudiando. En general, cualquier cosa podía ser considerado meditación si tú lo hacías con una intención clara y con full concentración. A eso de las 5 de la tarde, después de meditar durante 1 hora aproximadamente, nos tocaba hacer canticos con el monje. Estos canticos eran en idioma pali, el idioma en el cual se escribieron las enseñanzas del Buda. No era el idioma que el Buda hablaba en su vida diaria, pero sí fue el idioma que permitió conservar las enseñanzas y mantenerlas hasta el día de hoy. Así que es muy importante en realidad en el budismo este idioma pali. Al terminar los canticos venía la hora del té. Un té de hierbas natural muy típico en Tailandia, con hierbas simples. Y después nos tocaba el último break del día por 1 hora y media hasta las 7:30 de la tarde, que era cuando sonaban de nuevo las campanitas para reunirnos en el salón de meditación de nuevo para 1 hora y media de meditación. En este momento del día 1, yo estaba colapsada mentalmente y decidí quedarme en mi habitación. A pesar de que la cama era durísima, preferí quedarme ahí que ir a meditar de nuevo. Esa noche, segunda noche en el retiro, fue terrible para mí, ya que me despertaba a cada un par de horas. Cada vez que intentaba moverme de situación, de posición, me dolía el cuerpo, me dolía la espalda, me dolían las caderas. Además del dolor físico, el dolor mental que tenía de haber pasado ese día tan intenso de meditación y disciplina, todo se sentía muy duro. Aún así, en mi mente yo quería seguir en este retiro. Me impulsaba a mí misma y decía, tienes que lograrlo, tienes que ser fuerte, tienes que poder hacerlo. Me di cuenta que esa dureza que sentía era parte del retiro, pero para mí se sentía como una tortura.
Aún así, a las 4 de la mañana decidí ser fuerte y cuando sonaron las campanas me levanté para ir a la siguiente tanda de meditación de las 4:30 y todo. Así que fui y empecé a sentir lo mismo que había sentido el día anterior, ese aburrimiento, esa inquietud, esa incomodidad, esa sensación de sueño, esa sensación de que el tiempo se estaba haciendo eterno. Y bueno, después de la primera tanda de meditación nos tocaba el yoga. Y al finalizar el yoga fue cuando decidí que iba a salirme del retiro. Otra cosa que quiero mencionar es un pensamiento que rondaba mucho mi mente en ese momento, que quizás puede sonar muy inconsciente, pero quiero ser honesta con ustedes y contarles realmente lo que viví adentro mío. Entonces, bueno, a esa altura yo ya me había cuestionado varias veces el hecho de la meditación, ya que ellos nos enseñaron a meditar siguiendo nuestra respiración, pero yo decía, ¿para qué yo quiero estar todo el día sentada meditando solamente siguiendo como sube y baja mi respiración? En ese momento yo estaba con una negación de tal magnitud de la cual decía, no le encuentro ningún sentido a esto. Y fue uno de los motivos que también me impulsaron a renunciar. Entonces, ahí fue cuando me di cuenta también de que al observar a los demás participantes del retiro, la mayoría, el 90% de ellos sí podían estar sentados y resistir las sesiones prolongadas de meditación en una posición calmados, tranquilos. En cambio, yo no podía ni aguantar ni 2 minutos. Necesitaba hacerlo de una forma más gradual, porque yo en mi vida apenas había meditado en realidad. Yo quizás habría meditado 3 o 5 veces en mi vida y siguiendo nada más meditaciones guiadas de YouTube de 3 minutos, 5 minutos, ¿me entiendes? Entonces, por esta razón que fue que yo dije, no, yo necesito seguir este camino de una forma más gradual, empezar a ir a talleres de meditación de un par de horas, luego de mediodía, luego de un día quizás, luego empezar a ir a retiros espirituales ya de 2 días, de 3 días, de 5 días, de una semana, y quizá en algún futuro alcance a llegar al nivel de concretar y finalizar un retiro de meditación vipassana de 10 días de silencio absoluto. Algo dentro de mí me decía que sí era el camino que yo quería seguir, sí quiero aprender sobre meditación, aprender más sobre el budismo, así que decidí ser amable conmigo misma y aceptar que necesitaba obtener una práctica más gradual. Con esa claridad decidí hablar con la supervisora del equipo de mujeres y le conté que me quería ir. Así que ella, sin ponerme ninguna traba, me dijo que lo hiciera después del desayuno. Después del desayuno fui a la oficina de registro, firmé un documento de Early Living y luego ella me pidió que dejara el recinto después de las campanas de las 10 de la mañana para que cuando todos los participantes estén en el salón de meditación, yo deje el recinto sin interrumpir la práctica de los demás. Así que lavé la frazada que me dieron, la red de mosquito, el sarong para bañarnos y dejé toda la habitación limpia. Así fue como dejé el retiro y esa fue mi experiencia. ¿Y tú? ¿Te atreverías a intentar un retiro de silencio así? Sí, coméntame en los comentarios y también suscríbete para seguir compartiendo más experiencias así y sobre mi viaje. Solo duré 2 días en este retiro y aunque no fue la expectativa inicial, aún así aprendí muchas cosas y también me sirvió para darme cuenta de que yo necesito un proceso más gradual de aprendizaje en este camino, que cada experiencia vale incluso cuando no termina como uno lo espera. Hoy miro esos 2 días con mucho cariño, ya que me enseñaron a ser honesta conmigo misma, me dieron más claridad
y también me enseñaron muchas cosas. Y creo que también de eso se trata la espiritualidad, de no forzarse, sino que también de escuchar tu corazón y de avanzar paso a paso. Quizás en el futuro lo vuelva a intentar, pero esta vez lo haré con más preparación y con más calma. Al día siguiente me puse a investigar sobre el Dhamma y ahí me di cuenta de que el retiro no era una tortura, sino más bien un entrenamiento de disciplina y también de desapego con la comodidad. Y justamente fue eso lo que yo no pude sostener. Claramente no pasé la prueba. Y aunque todavía no lo entiendo todo, siento que una semilla se plantó en mí y eso me hace más consciente y con ganas de seguir aprendiendo y evolucionando. Así que bueno, si este video te gustó, dale like, suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas los siguientes videos. Y también coméntame qué fue lo que te llamó más la atención de esta experiencia. Los leo. Soy Dani de Paso y pronto estaré compartiendo muchas más experiencias alrededor del mundo y de mi vida como nómada. Me despido, un abrazo y nos vemos en el siguiente video.